compete el capítulo 2 y el capítulo 3 del Paul Droit y también tiene partes de los otros textos que hemos colgado, incluso de la entrevista a Rorty y también a pesar que eso fue sobre todo en el anterior cuestionario y en el acto de filosofar, también es importante que revisen ustedes el texto de filosofía en Latinoamérica. Sí, sobre todo es en el anterior cuestionario y en el acto de filosofar. Pero de todos modos saben que tienen que revisar todos los textos, aunque la base para los cuestionarios es un poquito el Paul Droit, el Roger Paul Droit. Vamos a ver algunas preguntas. La 1 dice, responde sintéticamente por qué los griegos son una referencia a la hora de hablar de filosofía occidental. Si han revisado el primer capítulo de qué es esto de la filosofía de Martin Heidegger nos va a decir que la filosofía es ese modo de pensar diferente que se va a instaurar en el siglo VI antes de Cristo en el espacio, ¿no?, temporal y en un lugar, en Grecia. La filosofía como esta forma de pensamiento, como este modo de conocer y expresar la realidad, va a tener un tiempo-espacio que es la Grecia del siglo VI antes de Cristo. Entonces, en primer lugar, los griegos son un referente a la hora de hablar de la filosofía occidental porque decididamente ellos han inventado la filosofía. Y se han inventado la filosofía como han inventado la democracia, como han inventado las ciencias de corte occidental, porque las ciencias van a nacer de esta madre que es la filosofía. ¿Y por qué? Porque son una referencia también, porque los griegos, como dice Martin Heidegger, van a marcar el rumbo del pensamiento occidental. El pensamiento de Occidente, la ciencia de Occidente, está marcada por esta forma, por este modo de pensar, de comprender, de entender, ¿no?, la realidad, las cosas, los entes, las ideas, esa forma de dialogar unas ideas con otras que se basan en el método filosófico. Son importantes entonces los griegos porque han inventado esto que se llama filosofía y han sentado sus reglas de juego. El modo filosófico es un modo de pensar, es un modo de aprender la realidad, es una manera de conocer la realidad, es un modo y una manera, una matriz comprensiva, ¿no?, de entender y de expresar la realidad, una matriz comprensiva. Yo siempre hago esta analogía. Es como un chip, es como una aplicación. No es la única, es una muy buena aplicación. Es una aplicación universal, pero no es la única. Hay otros modos, hay otras formas, hay otras matrices comprensivas, pero esta ha calado de forma universal a través del pensamiento del mundo occidental y ha calado sobre todo en las ciencias occidentales y en la academia occidental. Entonces, por eso es importante. A ver, ¿por qué el pensamiento filosófico antiguo siempre parece actual? Es otra de las preguntas, es la pregunta número 3. Porque sus reflexiones, ¿no?, sus diletancias, van a tratar sobre cuestiones eh, eternas, importantes para el ser humano, cuestiones esenciales, cuestiones fundamentales, sobre temas que permanentemente están en la problemática del ser humano. Por ejemplo, ¿no?, cuestiones como el amor, la virtud,
la política, el lenguaje, el conocimiento, las problemáticas en realidad de todo el ser humano, lo que acontece, la comunicación, todo lo que le interesa al ser humano son temas que siempre han estado presentes, tan presentes hace 2000 años, 2500 años cuando nace la filosofía, o hace 4000 años cuando nace la historia, ¿no ve? El arte, son cuestiones humanas que atiende la filosofía, que desde tiempos, ¿no? de muy atrás están vigentes, ¿no? Y que los seguimos tratando, los seguimos reflexionando, seguimos problematizándonos, porque obviamente la filosofía reflexiona sobre la existencia de las cosas, sobre lo esencial, sobre lo universal. Son aspectos que tratan, que son fundamentales pues a nuestra existencia como seres humanos, a nuestra realidad. Son cuestiones vitales. Por eso el pensamiento antiguo, pensamiento de los presocráticos, el pensamiento de los grandes maestros como Séneca, como Epicuro, como Marco Aurelio, como incluso como Cicerón, qué sé yo, tantos grandes historias de la filosofía, siempre tienen su vigencia. ¿Saben por qué? Porque además la filosofía es un continuo repensar, pensar, volver atrás, ir hacia adelante, retroceder. Por eso, ¿no? Del continuo diálogo con los antiguos maestros, los que están allá como Sócrates, como Platón, o los que están más cercanos como Martin Heidegger, incluso con actuales maestros vigentes como Rancière, por ejemplo, que me gusta tanto, como Botón, el que les había comentado, ¿no? Que son contemporáneos y están completamente vigentes. A ver, otra pregunta, las 5. ¿Qué relación se establece entre la sabiduría, la filosofía y la vida y la felicidad? ¿Por qué todos estos, pues es como la felicidad, como la sabiduría, siempre se quedan en un ideal, en una idea? Porque la filosofía, en primer lugar, hemos dicho, tiene un método que no es el científico. El método científico es un método de observación experimental y comprobación. Uno tiene una hipótesis, ¿no ve? Una teoría, tiene que comprobarla. ¿Con qué? Con el método científico tiene que hacer experimentos, tiene que experimentar, tiene que ver si su teoría está validada, si la experiencia se puede repetir, si se puede repetir, esa experiencia es válida, por tanto, la teoría o su hipótesis funciona, entonces es un conocimiento cierto, es un conocimiento válido y ya está, es un conocimiento repetible. La filosofía no ocurre eso. El método filosófico no ofrece ese tipo de verdades que son las verdades científicas, comprobables, replicables, repetibles, contrastables. No. La filosofía va a tratar de buscar la verdad a través de las teorías, de las ideas, ¿no? Que difícilmente pueden ser llamadas ciencias. La filosofía no es una ciencia. Entonces, por ejemplo, la sabiduría implica encontrar las ideas verdaderas de eh, que guían de forma correcta la vida de uno y al hacerlas parte de su existencia, lo que implica una transformación de sí. Han habido grandes filósofos que han sido grandes maestros de vida. Por ejemplo, Confucio, por ejemplo, Buda, incluso Jesucristo puede ser considerado un gran maestro de la filosofía. Sócrates, Séneca, Epicuro, ¿no? Entre los grandes santos filósofos de la época medieval, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Clemente de Alejandría.
Entonces, han habido, ¿no? Esta mezcla entre, entre los grandes sabios y los grandes filósofos, pero hay que distinguir también que cuando los grandes filósofos son grandes sabios, hay que distinguir su filosofía de su enseñanza, que tiene que ver más con esta guía que nos permite vivir de mejor forma nuestra vida y que nos encamina a la realización de uno como ser, como persona, como ser humano. Entonces, la filosofía, en cambio, ¿no? Es un método, es un camino, un motor, un camino que nos lleva no solamente al conocimiento de la verdad de las cosas, sino que su intencionalidad última también de la filosofía es volvernos personas más sabias, no solamente esas personas instruidas o que tienen un montón de conocimientos acumulados, ¿no? Esos hombres instruidos o esas mujeres instruidas que van acumulando mucho conocimiento. Eso no es la filosofía. Hay que distinguir al hombre instruido, el que tiene un cúmulo de conocimiento, del hombre sabio que tiene esos conocimientos, pero que los aplica para ser mejor persona y para llegar a la sabiduría a través de la transformación de su espíritu, de este camino que traza la filosofía, que es llegar a la verdad de las cosas. En los antiguos griegos, los presocráticos, tenían esta relación que a mí me gustaba, que era una relación no compartimentada. Ellos recorrían el camino de la filosofía, eran filósofos, pero también eran grandes maestros sabios, eran grandes curadores, eran grandes místicos, eran grandes científicos. Eso es lo que me gusta de la filosofía presocrática. Y ahí con ustedes no vamos a ver a Parménides, con los de filosofía del lenguaje no vemos a Parménides, y eso es una tristeza, pero voy a colgarles un artículo que he escrito sobre Parménides que les va a servir para hacer una tarea sobre cómo aparece la filosofía y de por ahí ustedes así le dan un girón y leen. Entonces, eh, para la filosofía, al menos para la antigua filosofía, el camino no estaba truncado solamente con la búsqueda de la verdad de las ideas, sino que iba más allá, era la búsqueda de la sabiduría y finalmente era la búsqueda de la felicidad, ¿no? Que es un camino también en donde se encuentra la serenidad, ¿no? Donde se encuentra no esa felicidad efervescente como la que nos vende la Coca-Cola, ¿no? La felicidad de la chispa de la vida, no, una felicidad más profunda, más serena, ¿no? Entonces, eso, a ver, ya que estamos hablando de los hombres instruidos, de los sabios y podríamos atender a la pregunta número 7 que dice, ¿cuándo surgió el ideal de hombre instruido? ¿En qué se diferencia del ideal de sabio y del ideal de santo? A ver, hombre instruido es el que, o mujer instruida, ¿no? La persona instruida va a surgir sobre todo este ideal de hombre instruido nace en el Renacimiento, ¿no? En el Renacimiento, el Renacimiento es yo creo que hay varios periodos en la historia del ser humano que son así puntos culminantes que alcanzan, ¿no? Una cima el ser humano y que luego se pierde o hay un descenso, pero la primera cima yo creo que está en el Paleolítico Superior con el hombre de Cromañón, ese hombre que empieza a pintar en las cavernas. De repente ahí es una primera cúspide del ser humano cuando es realmente impresionante el hombre del Paleolítico Superior, ¿no? Que se encuentra en la Europa más o menos por el siglo, por el 10.000, 12.000, 10.000 antes de Cristo.
y que nos deja el arte rupestre, pero de una forma impresionante. No hemos logrado conocerlo a cabalidad, ese hombre del paleolítico, pero es un punto culminante. Para mí luego, el punto culminante es en el mundo griego, el siglo de oro, el quinto antes de Cristo, es impresionante. Ahí el hombre griego que descubre la democracia, la filosofía, es el hombre de las polis griegas, que, que nos muestra ese arte escultórico, ¿no? Más que la pintura, la escultura. Es una maravilla, ¿no? Su filosofía. Y el otro punto culminante es el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento también es un... Ahí vamos a encontrar a Miguel Ángel, a Leonardo da Vinci, a los Medici en política, a Maquiavelo en filosofía. No, es impresionante, ¿no? La calidad humanística que se alcanza en el pensamiento, en las artes, en la cultura, en la historia, en la literatura. Bueno, en ese renacimiento va a formarse este concepto de hombre instruido porque es el humanista. Leonardo da Vinci es el paradigma del hombre del Renacimiento, porque es este tipo que sabe Dios mío, que pinta maravillosamente, que se inventa, que contribuye con el claro oscuro, con la perspectiva en pintura, pero además que era un gran arquitecto, pero aparte era un científico. Gracias a él hemos descubierto muchísimas cosas, ha dejado tantos inventos, era un científico, un arquitecto, pero además era un eximio cocinero que juntamente con Botticelli tenía una taberna impresionante, ¿no? O sea, sabe muchísimas cosas, pero sabe de todo. Y así es el hombre del Renacimiento, es un hombre instruido, ¿no? Es, es, es bueno, vamos, se distingue del filósofo porque eh, ya, ya deja esta cuestión de la filosofía, de este ensimismamiento, ¿no? Del hombre filósofo que busca la verdad, sino que ya va más allá. El instruido toca otros saberes, otros conocimientos y ya va coqueteando con la ciencia. El sabio, en cambio, va a surgir con los presocráticos, es el que posee la sabiduría, el que ha encontrado las ideas verdaderas capaces de guiar su vida y que ha logrado introducirlas por completo en su existencia. Va a buscar la felicidad, pero siempre de un modo sereno, que no va a perturbar en su quehacer cotidiano. Los filósofos antiguos que eran grandes sabios saben que la búsqueda de la idea verdadera es un ideal que no, que implica un recorrido que no tiene fin. Y el santo obviamente va a surgir con el cristianismo. El santo, a diferencia del filósofo que busca la verdad en el mundo de las ideas, en lo esencial, en lo fundamental, en el deber ser, en el ideal, el santo va a buscar la verdad en Dios. Con el cristianismo nace esta idea de santo que se sirve de la razón, de la lógica, ¿no? La filosofía viene a ser sirvienta de la fe, se sirve de la razón en su empezar a caminar hacia su búsqueda de Dios, que es la búsqueda de la verdad, y a la que va a llegar a través solamente de la fe y por gracia divina. Ni siquiera es necesario tener toda la fe del mundo, porque ni toda la fe del mundo te sirve para alcanzar la gracia, la verdad divina, que es el conocimiento de Dios, sino simplemente la revelación en consideración a que Dios decide revelarse o no revelarse.
A ver, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? Vamos a entrar ahora al capítulo 3, que es un capítulo que tiene que ver sobre todo con las palabras, con la filosofía del lenguaje. ¿No? Seguir el camino de las palabras. Me gusta mucho este capítulo en Paul Droit porque de manera muy sencilla, tal vez demasiado sencilla, demasiado pragmática, nos revela esta relación del lenguaje, de la mente y de la razón. Estos tres elementos que hay al logos filosófico. ¿Qué es el logos? ¿No? Hay una pregunta aquí al final. 8, 9, 10. Sí. La referente al logos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la pregunta por el logos? Que no la encuentro. Ah, la pregunta número 12, que es la última, ¿no? Del segundo cuestionario. Sintetiza lo que el autor indica sobre la relación entre pensamiento, ideas, más palabras, lenguaje, más las cosas. ¿Qué es esta relación? Primero, esta relación de nuestra realidad y de las cosas, los entes, los fenómenos, todo lo que nos rodea, todo lo que es inmanente, es decir, lo que nosotros podemos conocer porque existe, porque es, ¿no? La relación de esto con nuestro pensamiento, con nuestra mente, con nosotros capturamos las cosas que nos rodean y las expresamos a través del lenguaje. ¿Qué relación más intrínseca entre lo que nosotros podemos pensar, cómo nosotros podemos traducir nuestra realidad, cómo podemos aprenderlas en nuestro pensamiento y cómo las podemos no solamente aprender, sino expresar, porque la relación entre aprensión y expresión se da vía puente del lenguaje. Fíjense ustedes qué difícil debe ser aprender las cosas sin un lenguaje. ¿Cómo podemos aprender sin un lenguaje? Aquí yo siempre pongo un ejemplo, el ejemplo de Mary Keller. Mary Keller este ejemplo yo lo he leído en Los Dragones del Edén, de uno de mis autores preferidos, que es Carl Sagan. En Los Dragones del Edén, Carl Sagan relata que esta Mary Keller, que es una escritora famosísima del siglo pasado, ¿no? Más o menos por los años 50. ¿Quién era esta Mary Keller? Esta Mary Keller era una niña de un comerciante rico y como el comerciante era rico, le da pena la hija que tiene, que resulta que Mary Keller era ciega y era sorda. ¿Se dan cuenta ustedes? Una niña ciega y sorda. A sus 12 años, la Mary Keller parecía un animalito. Gruñía. No le daba más que para gruñir. ¿Ya? Claro, nadie se había ocupado de ella o nadie podía ocuparse de ella. Ciega, sordomuda. No podía ver, no podía hablar, no podía escuchar. Su papá le contrata una institutriz. Y esa institutriz, Carl Sagan relata, ¿no? A través de las memorias, porque Mary Keller escribe sus memorias y Mary Keller en sus memorias dice que gracias a esta institutriz ella renace, vuelve a la vida, porque esta institutriz le enseña el lenguaje, le enseña en primer lugar a leer. Y a través de lo que le enseña a leer y le enseña esa maravilla de llegar al lenguaje,
Mary Keller deja de ser como ese animal salvaje que solo gruñía y ese conocer el lenguaje le abre, es una llave a su mente y abrir las puertas de su mente la vuelve humana. ¿Cómo le enseña a la institutriz? El- Ella relaja, perdón un segundito. Buenas tardes, estoy en clases. ¿Quién es? Yo, mire. Les decía, ¿cómo le enseña? La agarra a la Mary Keller, que era así, pero un animalito salvaje, y lo obliga con su mano a poner su mano debajo de un chorro de agua. Y en su brazo mismo le escribe la palabra agua. Bueno, en francés. Ah, no, en inglés, Mary Keller es inglesa, sí. Le escribe la palabra en inglés, claro, agua. Y ahí dice, relata Mary Keller, cómo se le ha abierto su mente humana. Ella se da cuenta que ese líquido refrescante que está corriendo por su brazo es agua. Es así, es un acto de revelación divina. Y ahí empieza ya de esa forma enseñarle las palabras, su significado y su relación con las cosas, como Mary Keller le abre ese mundo. Entonces, eso en filosofía del lenguaje es muy importante. Ver la relación de nuestra mente, de nuestro pensamiento, y cómo a través de nuestra mente, de nuestro pensamiento, nosotros vamos nominando como si fuéramos dioses, vamos nominando las cosas, lo que nos rodea, lo que existe, lo que es, vamos poniéndole nombre a todo lo que existe, aunque sea en nuestra mente, aunque esa existencia no tenga un correlato objetivo. Podemos poner nombre, por ejemplo, a una entidad como Dios. No sabemos si Dios existe o no existe. Bueno, los creyentes dirán sí existe, pero aunque aún para los ateos o para los agnósticos, sabemos que es una entidad que por lo menos existe en nuestro pensamiento, en nuestra idea. O podemos ponerle el nombre de Superman a un ser ficticio, pero que como entidad ficticia existe, aunque sea como entidad ficticia. Y podemos poner el nombre al amor, a los astros, al sol, a la luna, a este celular. Esa es la maravilla del lenguaje en relación a nuestro pensamiento y en relación a la realidad. Nos permite conocerla y expresarla. Y esa acción es la que los filósofos entendieron como este término maravilloso que se llama logos. A ver, otra pregunta. La pregunta número 9. Expresa el porqué de la importancia que tienen las palabras según Condroit para la filosofía. La filosofía se bate contra las palabras con las palabras. Los filósofos no se interesan por las palabras de la misma manera que los poetas o que los novelistas. Obvio, porque a los filósofos les interesa el lenguaje, las palabras, para buscar la verdad. Claro, nuestro pensamiento, nuestra mente y nuestras palabras pueden ser utilizadas de diferentes formas. Cuando con ustedes veamos las reglas de juego de Wittgenstein, en el segundo Wittgenstein, van a ver que Wittgenstein nos dice, no hay diferentes formas de usar el lenguaje y cada una responde a diferentes reglas de juego. Las reglas de juego que me marca, por ejemplo, usar el lenguaje del fútbol, corner, fall, gol, ¿no? No todas palabras en inglés, qué chistoso, pero bueno. O las palabras, las reglas de juego del lenguaje amoroso. ¿Cómo se referirán pues ustedes a sus novios, a sus chicos, a sus chicas? Corazoncito, amorcito, ya vidita, ¿no? Las reglas de juego del científico.
método experimental, qué sé yo, un científico matemático tendrá un lenguaje diferente a un físico cuántico. Entonces, las reglas del juego del lenguaje filosófico son distintas, ¿no? Son distintas también. Entonces, para los filósofos, por ejemplo, las palabras son un camino, el lenguaje, las palabras son un camino, un puente importante que nos lleva hacia el conocimiento de las ideas. Por eso la filosofía es una actividad que está ligada al discurso, pero las palabras, que son una herramienta importante que utilizamos para llegar a la verdad, pueden ser un arma de doble filo. Nos pueden confundir o nos pueden esclarecer. Pueden describir una verdad o nos pueden describir una mentira. Nos pueden engañar. O sea, que pueden revelar la verdad o pueden ocultarla, pueden entorpecer entorpecer, oscurecer la búsqueda hacia la verdad, pero las palabras son importantes. Esta 10. ¿Qué se requiere para que las palabras expresen ideas y cuándo estas ideas podrán ser consideradas verdaderas o falsas? A ver, es un poquito pragmático, no estoy tan de acuerdo, pero para comprensión así inicial sirve lo que nos dice Paul Drouin. Primero, que una frase esté correctamente construida acorde al orden del lenguaje con una sintaxis adecuada. Dos, que tenga sentido, que sea coherente, que no expresen ideas contradictorias. Y tres, ver que la frase se refiere a algo que realmente existe y no es una cosa posible, pero, o sea, que no sea real. Ahí tengo ciertas dudas. Ver si la frase se refiere a algo que realmente exista. Y, ya hemos dicho, no necesariamente puede ser algo que exista de forma concreta. Hay multitud de cuestiones de entes que existen de manera ficticia. Si revisan al Martin Heidegger, cuando Martin Heidegger habla de los entes, o sea, de las cosas que existen, ¿no? Los entes son las cosas que existen. Va a distinguir tres tipos de existencia. La existencia concreta, real, objetiva, este celular, ¿no ve? Este celular. Las existencias ficticias, el ratón Miguelito, ¿no? El unicornio azul de Silvio Rodríguez, Superman, la Mujer Maravilla, seres ficticios, pero que existen en la idea de existencia. O las cosas, las existencias abstractas. ¿Cuántas existencias abstractas? Los valores, el amor, la amistad, son existencias abstractas. Todos los valores tienen un nivel de existencia abstracto. O las fórmulas matemáticas, la hipotenusa, el radio, el cuadrado, el teorema de Pitágoras, la teoría de la relatividad, su fórmula de la teoría de la relatividad, todas esas cosas tienen existencia abstracta. Entonces, ojo con su punto número 3 de Paul Drouin. Me parece, chicos y chicas y jóvenes y jóvenes, que hemos hecho una mirada al segundo cuestionario de las partes que me parecen más importantes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, estoy presta. A ver, Raidi, Melissa, Nicole, Alejandra, Micaela, tantas chicas, Juana, Natalia, María, ¿cuántas más hay? 23. Ahí estamos varios. Jocelyn, Laura, Liz, Margarita, Melanie, Micaela, Mish, Nicole. ¿Y no hay hombres? ¡Ay, William!
Bendito entre las mujeres, Dios mío, de 23 solamente un hombre. Bueno, bueno, queridos estudiantes, sí, no hay participación, no hay comentarios. Voy a colgar esta clase para si quieren revisar algo o cualquier cosa. Y si hay cuestiones así, sí, el cuestionario es individual, saben ustedes, por favor, lean las instrucciones bien. Todas las instrucciones, así, están con chuis, así tipo, van a ser en hoja blanca, rayada máximo, nunca, jamás, never in the life, en hoja cuadriculada, no voy a leer o voy a leer mal, me voy a poner de mal humor, les voy a calificar mal, tienen que ser respuestas amplias, amplias. Me han preguntado ayer, ¿es necesario copiar la pregunta? No, pero tienen que tener cuidado de que la pregunta sea con el número correspondiente. Letra grande, clara, no sean michas, no escriban como hormiguitas hippies, ya, porque si no, mi vista, leo, les aseguro que leo. Eh, voy a calificar según la calidad de sus respuestas. No vale regatearme como si estuviéramos en la verdulería. Esto es correcto, sí. Hay respuestas que pueden estar correctas, pero si dentro de la corrección tienen dos líneas, esas dos líneas también se van a calificar, porque a mí me gusta que utilicen varios textos, que las respuestas sean completas. ¿Listo? Entonces, lean, por favor, las instrucciones. Las instrucciones están detalladas. ¿Algo más? El acto de filosofar y la matriz son cosas por separado. No, el acto de filosofar es el título que tiene la matriz, está también ahí en la instrucción. ¿No? El acto de filosofar es el título que tiene la matriz. Y el cuestionario uno, su título es cuestionario uno, el título del segundo cuestionario es cuestionario 2 y el título de la matriz es el acto de filosofar. Ok, listo chicos, nos vemos hasta la próxima clase. Un saludo, adiós.